¿Qué le pasa realmente a tus riñones cuando dejas el azúcar durante 30 días? Y si te dijera que hay un alimento que obliga a tus riñones a trabajar horas extra todos los días, incluso aunque te sientas completamente sano? Lo más preocupante es que estos órganos pueden estar deteriorándose lentamente sin producir dolor, sin síntomas y sin darte ninguna señal de alarma, hasta que ya han perdido gran parte de su capacidad para funcionar. Millones de personas consumen azúcar todos los días pensando únicamente en el peso o en la diabetes. Sin embargo, muy pocos saben que el azúcar también puede convertirse en uno de los mayores enemigos silenciosos de los riñones. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Cuando eliminas el azúcar añadido durante solo 30 días, tu cuerpo comienza a experimentar cambios mucho antes de lo que imaginas. De hecho, algunos de los beneficios más importantes empiezan durante los primeros días. Y uno de los órganos que más agradece ese cambio son precisamente tus riñones. Quédate hasta el final, porque descubrirás qué ocurre durante las primeras 72 horas, qué cambios aparecen después de varias semanas, y por qué muchas personas deciden no volver nunca a consumir azúcar como antes. Imagina que tus riñones son dos guardianes silenciosos que trabajan las 24 horas del día. Cada jornada filtran alrededor de 180 litros de sangre para eliminar desechos, equilibrar minerales, controlar la cantidad de agua en el cuerpo y mantener estable la presión arterial. Es un trabajo enorme, y normalmente lo hacen sin que siquiera notes que existen. Pero cuando el azúcar entra constantemente en escena, todo cambia. Cada bebida azucarada, cada postre, cada golosina y cada alimento ultraprocesado obliga a los riñones a realizar un esfuerzo adicional. El exceso de glucosa circulando por la sangre altera su sistema de filtración. Al principio parece que trabajan mejor porque filtran más sangre de lo habitual. Sin embargo, eso no es una ventaja. Es exactamente lo contrario. Los especialistas llaman a este fenómeno hiperfiltración glomerular. En otras palabras, los filtros de los riñones trabajan por encima de su capacidad natural. Es como conducir un automóvil acelerando al máximo durante horas todos los días. Puede funcionar durante un tiempo, pero tarde o temprano las piezas comienzan a desgastarse. Lo más peligroso es que este proceso suele desarrollarse en absoluto silencio. Los riñones casi nunca envían señales de advertencia cuando el daño recién comienza. Por eso tantas personas descubren un problema renal cuando la enfermedad ya está muy avanzada. La buena noticia es que eliminar el azúcar les permite, por fin, bajar el ritmo. Es como darle vacaciones a dos trabajadores que llevan años haciendo horas extras sin descanso. Y los beneficios empiezan mucho antes de lo que la mayoría imagina. Las primeras 72 horas suelen ser las más difíciles. Si estás acostumbrado a consumir azúcar todos los días, probablemente tu cuerpo reaccione cuando la eliminas. Algunas personas sienten dolores de cabeza. Otras experimentan cambios de humor, ansiedad o un deseo muy intenso de comer algo dulce. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro estaba acostumbrado a recibir rápidas descargas de glucosa. Cuando dejan de llegar, necesita un tiempo para adaptarse. Es un proceso completamente normal. Pero mientras tú notas esa incomodidad, tus riñones están empezando a respirar con alivio. Desde los primeros días disminuye la cantidad de glucosa que deben filtrar constantemente. Eso significa menos presión sobre sus delicados filtros. Además, diversos estudios muestran que reducir el consumo de azúcar también disminuye la formación de los llamados productos finales de glicación avanzada, conocidos como AGE. Estas moléculas aceleran el envejecimiento de muchos tejidos del organismo, incluidos los riñones. En otras palabras, mientras tú sientes que extrañas el azúcar, por dentro tu cuerpo ya está comenzando un importante proceso de recuperación. Y lo mejor es que esa sensación de abstinencia no dura para siempre. Con el paso de los días, los antojos comienzan a disminuir. La energía deja de subir y bajar constantemente. Muchas personas sienten que pueden concentrarse mejor, y el organismo empieza a funcionar de una manera mucho más estable. Existe otro dato que muy pocas personas conocen. Cada vez que consumes grandes cantidades de azúcar, los riñones deben eliminar el exceso de glucosa presente en la sangre. Piensa en ellos como si fueran un filtro de café. Cuando solo pasa agua, el filtro funciona perfectamente. Pero imagina que, en lugar de agua, todos los días le echas un jarabe espeso y pegajoso. Con el tiempo, ese filtro empieza a obstruirse, desgastarse y perder eficacia. Algo muy parecido ocurre dentro de tus riñones. Las estructuras microscópicas encargadas de filtrar la sangre reciben una carga excesiva una y otra vez. Después de años de trabajo forzado, esos pequeños filtros comienzan a deteriorarse. Y lo más preocupante es que ese deterioro puede avanzar durante décadas sin producir síntomas evidentes.
Investigaciones realizadas durante años encontraron que las personas que consumen grandes cantidades de azúcar añadido presentan un riesgo considerablemente mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. No importa demasiado si hoy te sientes sano. El daño silencioso puede comenzar mucho antes de que aparezca cualquier señal. De hecho, muchas personas descubren que tienen problemas renales cuando ya han perdido alrededor del 70% de la función de estos órganos. Por eso, actuar antes de que aparezcan los síntomas siempre será mucho más inteligente que intentar reparar el daño cuando ya es demasiado tarde. Y justamente ahí es donde dejar el azúcar puede marcar una enorme diferencia. Pero eso no es todo. Porque el azúcar no solo afecta directamente los filtros de los riñones, también altera otro factor fundamental para su salud, la presión arterial. Y lo que ocurre cuando ambos problemas se combinan puede acelerar el deterioro mucho más de lo que la mayoría imagina. El azúcar no solo obliga a los riñones a filtrar más de la cuenta. Cada vez que consumes grandes cantidades de azúcar añadido, el organismo libera más insulina para intentar controlar la glucosa en sangre. Ese aumento de insulina hace que los riñones retengan más sodio y más agua. ¿El resultado? Mayor presión dentro de los vasos sanguíneos, más hinchazón, más trabajo para el corazón y, por supuesto, mucho más esfuerzo para los riñones. Con el paso del tiempo, esta combinación puede dañar los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a estos órganos. Es como aumentar constantemente la presión dentro de una manguera. Al principio parece resistir perfectamente. Pero con los años, las paredes comienzan a deteriorarse. La buena noticia es que cuando eliminas el azúcar añadido, este proceso empieza a revertirse. En pocas semanas muchas personas experimentan una disminución de la retención de líquidos. La presión arterial suele estabilizarse. La sensación de hinchazón disminuye. Y los riñones pueden volver a trabajar en un ambiente mucho menos agresivo. Es como bajar el volumen de una habitación llena de ruido. De repente, todo vuelve a funcionar con mucha más tranquilidad. Ahora hablemos de otro problema extremadamente doloroso. Los cálculos renales. Muchas personas creen que únicamente aparecen por consumir demasiada sal o por beber poca agua. Pero el azúcar también desempeña un papel muy importante. Cuando consumes grandes cantidades de azúcar añadido, aumenta la eliminación de calcio a través de la orina. Ese exceso favorece la formación de pequeños cristales. Con el tiempo, esos cristales pueden convertirse en cálculos renales. Y quien alguna vez sufrió uno, sabe perfectamente el dolor que pueden provocar. Diversos estudios encontraron que las personas con mayor consumo de azúcar presentan un riesgo significativamente superior de desarrollar cálculos renales. Y no solo hablamos de refrescos, también entran en juego pasteles, caramelos, bollería industrial, cereales azucarados e incluso muchos jugos que parecen saludables, pero contienen enormes cantidades de azúcar. Lo más preocupante es que, una vez que aparecen los primeros cálculos, aumenta considerablemente la posibilidad de volver a sufrirlos. Sin embargo, reducir el consumo de azúcar mejora progresivamente la composición de la orina. Eso disminuye las condiciones que favorecen la formación de nuevos cristales. 30 días de disciplina pueden representar años de tranquilidad. Pero quizá el cambio más impresionante ocurre a un nivel que nadie puede ver: la capacidad de recuperación de los riñones. Aunque estos órganos no pueden regenerarse completamente cuando existe un daño avanzado, sí poseen una notable capacidad para recuperarse cuando desaparecen algunos de los factores que los están perjudicando. Al reducir el azúcar añadido, disminuye la inflamación. Se reduce el estrés al que están sometidos los pequeños filtros renales. Y muchas investigaciones muestran mejoras en marcadores tempranos del funcionamiento de los riñones. Uno de ellos es la reducción de proteínas en la orina. Cuando aparecen proteínas donde no deberían estar, suele ser una señal de que el sistema de filtración está comenzando a deteriorarse. Al disminuir la agresión constante del exceso de azúcar, esa filtración anormal puede reducirse. No es un milagro, es simplemente darle al organismo la oportunidad de reparar parte del daño. Imagina una ciudad llena de carreteras destruidas por el tránsito constante. Si durante un tiempo disminuye enormemente el tráfico, los equipos de mantenimiento finalmente pueden comenzar a reparar los baches. Eso mismo ocurre dentro de tus riñones. Existe otro motivo por el que abandonar el azúcar puede marcar una diferencia enorme: la diabetes. La diabetes tipo 2 es una de las principales causas de insuficiencia renal en todo el mundo. Durante años, el exceso de glucosa daña lentamente los vasos sanguíneos que alimentan los riñones. Ese proceso puede terminar provocando una enfermedad llamada nefropatía diabética. Cuando reduces el consumo de azúcar, la sensibilidad a la insulina suele mejorar.
Eso significa que el cuerpo necesita producir menos insulina para controlar la glucosa. Y cuanto mejor funciona este sistema, menor suele ser la presión sobre los riñones y sobre el páncreas. Es un efecto en cadena. Pequeños cambios diarios pueden traducirse en enormes beneficios con el paso de los años. Incluso en personas con prediabetes, disminuir el consumo de azúcar puede reducir significativamente el riesgo de evolucionar hacia una diabetes tipo 2. Y prevenir la diabetes también significa proteger los riñones. Otro enemigo silencioso relacionado con el azúcar es la inflamación crónica. Muchas personas piensan que la inflamación solo aparece cuando existe una lesión o una infección, pero también puede producirse lentamente dentro del organismo durante años. El exceso de azúcar favorece el estrés oxidativo, y ese estrés termina inflamando tejidos muy delicados, incluidos los riñones. Con el tiempo pueden aparecer cicatrices microscópicas, y esas cicatrices reducen permanentemente la capacidad de filtrar la sangre. Lo positivo es que investigaciones muestran que, tras varias semanas reduciendo el azúcar añadido, disminuyen diferentes marcadores inflamatorios del organismo. Eso no solo beneficia a los riñones, muchas personas también notan una energía mucho más estable, menos dolores de cabeza, una piel con mejor aspecto y una sensación general de bienestar. Todo está conectado. Cuando disminuye la inflamación, prácticamente todo el cuerpo comienza a funcionar mejor. Tal vez te estés preguntando si realmente vale la pena hacer el esfuerzo durante solo 30 días. La respuesta es sí. 30 días no borran años de malos hábitos, pero sí pueden convertirse en el punto de partida para un cambio enorme. En pocas semanas pueden mejorar distintos indicadores relacionados con la salud renal. Puede disminuir la presión arterial. Puede reducirse la retención de líquidos. La filtración renal trabaja con menos esfuerzo, y muchas personas incluso notan cambios en sus niveles de energía y claridad mental. Lo más interesante es que, después de experimentar estos beneficios, muchas personas ya no desean volver a consumir azúcar como antes, porque descubren que se sienten mejor, duermen mejor, tienen menos ansiedad y recuperan una energía que hacía años no sentían. Eso explica por qué tantas personas mantienen este cambio mucho después de terminar el reto de los 30 días. Ahora bien, tampoco se trata de vivir con miedo. Un postre ocasional no destruirá tus riñones. El verdadero problema aparece cuando el exceso de azúcar forma parte de la rutina diaria durante meses o incluso años. La moderación protege, pero reducir al máximo el azúcar añadido puede convertirse en una de las mejores decisiones que tomes para cuidar tu salud a largo plazo. Tus riñones trabajan para ti las 24 horas del día. No descansan, no se toman vacaciones, y seguirán haciéndolo durante toda tu vida. La pregunta es, ¿les estás dando las condiciones necesarias para que puedan seguir funcionando durante muchos años más? Ahora cuéntame en los comentarios. Si tuvieras que eliminar un solo alimento con azúcar desde hoy mismo, ¿cuál sería el que más te costaría dejar? Quiero leerte. Y si este video te ayudó a entender por qué el azúcar afecta mucho más que simplemente el peso o la diabetes, suscríbete a Nutrición Sin Mitos y activa la campana. Aquí seguimos compartiendo información clara, basada en evidencia científica y explicada de forma sencilla para ayudarte a cuidar tu salud y disfrutar de una vida más larga y con mayor calidad. Nos vemos en el próximo video.